Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Éramos un Buen montón día. más, pero ahora que empezamos a grabar se fueron. Francisco, ¿no te vas a tentar hoy? Ahí se está conectando el otro Sebastián. Bueno, todo en orden, todo bien. Tema proceso ejecutivo lo damos por terminado. ¿Algún dato más del tema o algo que les haya llegado en el tintero respecto de subasta? ¿No? Lo damos por sabido entonces. Perfecto. Tenemos que arrancar con alimentos. Y alimentos tiene una parte, como ayer hablábamos de privilegios, tiene una parte que es bastante teórica. Los alimentos en sí, las obligaciones alimentarias, quiénes son los obligados al pago y demás. Y por otro lado tenemos el proceso de alimentos. Obviamente que nosotros en la materia lo que tratamos de dar es el proceso de alimentos en sí mismo, más allá de que para, obviamente, uno poder interponer un proceso, debe saber, uno puede saber la forma, pero también tiene que conocer claramente el fondo de la cuestión. La idea de la clase hoy es apuntar a conceptos puntuales del proceso, y ustedes vean eventualmente, la parte del derecho de fondo, que si no estoy mal y no estoy desubicado, lo tienen que haber visto en derecho de familia, y derecho de familia, esto es correlativo a derecho de familia, ¿no? Con lo cual, digamos, lo que es derecho alimentario, la parte teórica la tienen que haber visto en familia. ¿Sí? De todas maneras, en la clase que está subida en el campus virtual, ustedes pueden ver toda la parte teórica en un principio y luego la parte práctica específicamente. Necesito que tengan a mano código de procedimiento y además el código civil y comercial. En este caso puntual, como ustedes ya vienen sabiendo, ya saben, el Código Civil y Comercial, en realidad, cuando regula todo lo que es materia de alimentos, no solo que regula todo el derecho de fondo, sino que también regula hay bastantes normas que regulan en definitiva el derecho de forma. Pasa con esto, con alimentos, como con otras materias, pero con alimentos es muy notorio la intromisión del código de fondo a el código de forma o al procedimiento específicamente. Por eso es necesario que tengan a mano eso, porque vamos a ir leyendo, en definitiva, las distintas normas. Julieta, ¿tenés a mano ahí el Código Civil y Comercial? Cleopatra. Laura, dale, Laura. ¿Qué leo? Dale, el 543 lee. Proceso. La petición de alimentos tramita por el proceso más breve que establezca la ley local y no se acumula con otra pretensión. Bien. Fíjense una cosa. El Código Civil, en principio, me dice, bueno, señores, usted quiere reclamar alimentos, puede reclamarlo. ¿Cuál es el proceso? El más breve. Y el más breve que nosotros tenemos, en realidad, nosotros en nuestro código, independientemente de todos los procesos que tenemos, vamos a ver que a partir del artículo 635, está regulado en nuestro código de procedimiento el proceso de alimentos. En definitiva, no me dice qué tipo de proceso es, no me dice, nuestro código no dice si es un proceso conocido por todos nosotros como proceso ordinario, proceso sumario, proceso sumarísimo, sino que me indica o me va indicando
cada uno de los requisitos que debo cumplir o de los pasos que voy a dar para lograr la sentencia que está prevista en el artículo 641 del Código de Procedimiento. Vale decir que, en definitiva, el Código de Nación me dice que será el proceso más breve, y por otro lado, directamente nuestro código del 635 en adelante me regula cómo va a ser el procedimiento. Al final un poco de la clase lo que vamos a hacer es un resumen específico de cómo va el proceso de alimentos básico. ¿Sí? No es muy complejo en sí mismo. Ahora bien, para iniciar una demanda de alimentos tengo que cumplir con los requisitos de cualquier demanda, pero específicamente los requisitos que me establece el 635 del Código de Procedimiento. ¿Sí? Los requisitos de la demanda son que debo acreditar el título. Obviamente, a ver, cuando hablo de acreditar el título, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿A qué me estoy refiriendo? Al parentesco. Sí, pero ¿a qué me estoy refiriendo puntualmente desde el punto de vista procesal? Legitimado activo. Exactamente, al legitimado activo. Entonces, tengo que acreditar título, tengo que acreditar mi legitimación activa. Además, tengo que acreditar el caudal económico del alimentante. Vale decir, necesito demostrar que el alimentante puede pagar los alimentos que yo necesito percibir. ¿Sí? Entonces, en este juego de demostrar el caudal económico del alimentante, la contracara es la necesidad del alimentado. Con lo cual, dentro de la demanda voy a tener la acreditación del título por un lado, el caudal económico del alimentante y la necesidad del alimentado. Son dos requisitos también que son fundamentales. Si yo voy a pedir 100 pesos de alimentos, tendré que demostrar, por un lado, que el alimentante puede pagar 100 pesos y por otro lado que el alimentado necesita esos 100 pesos. Entonces, caudal económico del alimentante y necesidad del alimentado son dos requisitos fundamentales que tengo que tener en la demanda. ¿Sí? ¿Vamos? Después vamos a ver y vamos a desmitificar eso de que, no sé si lo han oído, de que el alimentante debe pagar el 20% de los ingresos al alimentado, tiene un porcentaje de esos ingresos. En realidad no es así, por ley no está establecido un porcentaje, por el contrario, los parámetros que se deben tomar son estos que les acabo de decir. La posibilidad del alimentante y la necesidad del alimentado. Si la necesidad del alimentado requiere de mayores ingresos del alimentante que ese 20%, será una cuestión probatoria demostrarlo, solicitarlo y obviamente, eventualmente será condenado a tal pago. ¿Sí? Seguimos. ¿Qué dice tercera? Acompañar la prueba, o sea, ofrecer la prueba. Y como nos establecía el artículo 332 del Código de Procedimiento, la prueba documental, ¿cuándo yo la aporto? La demanda. Al momento de entablar la demanda. Al momento de entablar la demanda, tengo que acompañar toda la prueba documental y ofrecer la restante. Ofrecer la restante es, yo debo demostrar con toda la prueba posible estos requisitos que les acabo de mencionar con anterioridad. Por un lado, con prueba documental puedo llegar a acreditar el título, y si no, quizás necesitaré alguna informativa o alguna documental en poder de algún tercero. Podré, a través de la prueba, también acreditar el caudal económico del alimentante. También podré ofrecer toda la prueba relacionada a la necesidad del alimentado. ¿Sí? Este es el momento en la demanda. Obviamente que tenemos que tener en cuenta algo. En el proceso de alimentos tenemos amplitud probatoria. Nosotros estamos iniciando la demanda y tenemos amplitud probatoria. No hay ningún inconveniente. No.
tenemos amplitud probatoria, pero tengan en cuenta algo. Cuanto mayor prueba yo ofrezca, más voy a demorar el proceso. Y yo necesito un proceso que sea lo más breve posible y que tenga resolución lo más breve posible. Obviamente que si yo puedo recabar toda la información lo antes posible y puedo evitar la producción de medios probatorios, muchísimo mejor. Pero eso no quita ni me exime de la responsabilidad de tener que demostrar lo que deba demostrar. ¿Sí? Pero bien, lo más importante es que con la prueba yo tengo que demostrar una capacidad económica del alimentante y una necesidad del alimentado. Cuando hablábamos en el inciso anterior de los requisitos del 630, de estos requisitos del 635, cuando me dicen, che, mirá, tenés que exponer cuál es el caudal económico del alimentante, fíjense que la norma lo que habla es, bueno, aproximadamente, someramente, no tiene que ser exacto cuánto gana el alimentante, porque muchas veces el alimentante puede ser que tenga ingresos debidamente registrados o puede ser que tenga, por sus cuestiones laborales, ingresos que en definitiva son informales, los llamados ingresos negros. Con lo cual, digamos, yo como solicitante deberé exponer al menos aproximadamente cuál es el caudal económico de ese alimentante. Pero luego será un tema, una cuestión probatoria, demostrar ese caudal económico del alimentante y de todas maneras, digamos, poder demostrar o aproximarme lo más posible a lo que yo denuncié como caudal económico. Cleopatra, ¿vos me querías preguntar algo? Ah, bien. ¿Estamos? Un tema importante con el tema del caudal económico que siempre, digamos, suele surgir. Muchas veces nos plantean o se plantean decir, bueno, pero a ver, si tiene todo en negro, ¿cómo hago yo para demostrar? Si, digamos, no está registrado en ningún lado, trabaja por su cuenta y, digamos, yo no tengo ni idea cuánto gana. Bueno, aún en una situación así, lo primero que tienen que saber es, tienen que denunciar, aunque sea aproximadamente, cuál sería el caudal económico, aún así. Y lo segundo es, muchas veces los ingresos pueden ser demostrados con los egresos. ¿Qué significa esto? Uno puede demostrar cuánto le ingresa, si puede demostrar cuánto gasta o cuánto le ingresa o cuál es el costo de vida que tiene. Entonces, si una persona no tiene manera de demostrar de manera blanca los ingresos, pero viaja 4 veces por año al exterior, claramente tendré un parámetro para saber cuál es aproximadamente o cuál puede ser aproximadamente un ingreso, con los gastos de tarjeta de crédito, con los movimientos en una cuenta bancaria, con el pago de un club, no sé, de náutico, con las actividades deportivas que haga, con las actividades recreativas que haga. Todas esas cuestiones son indicios que en definitiva a mí me van a permitir demostrar cuál es ese caudal económico del alimentante. Quizás no con un recibo de sueldo, que sería lo ideal, o con una declaración jurada de AFIP o de ARBA sobre los ingresos que están debidamente declarados, pero sí con el nivel de vida o con el nivel de gastos que va realizando el alimentante. ¿Sí? Entonces, todo lo que es prueba documental, es al momento de la demanda, y ofrecer obviamente toda la prueba pertinente. ¿Vamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Órdeme un segundito. Bien. Laura, ¿me lees el 659? Perdóname, léeme primero el 658.
658. Está en el capítulo de deberes y derechos de los progenitores, obligación de alimentos. Artículo 658, regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Bien. ¿Qué es eso? La obligación de prestar alimentos. Es la obligación de prestar alimentos, y eso es un título. Eso es el inciso 1 del 635 que leíamos hoy. Eso es un título. Es la relación, digamos, es la obligación alimentaria por la relación parental. ¿Sí? Eso está previsto, en definitiva, en el 658 al 670 del Código Civil y Comercial, donde me regula todas las relaciones. Ahora bien, la relación parental que estamos hablando acá es del hijo. ¿Sí? Bien. ¿Quiénes son los obligados al pago? Ambos padres. Ambos progenitores. Perfecto. ¿Qué sería eso dentro de una relación procesal? Los legitimados pasivos. Legitimados pasivos. ¿Cómo? Te hago una consulta. Cuando dice ambos padres, ¿se refiere a progenitores o pueden ser padres, no sé, que no sea justamente progenitores? Sí, ambos padres. Sí. No, pero no es por polemizar, es para saber el estatus jurídico, digamos. No. Ambos padres, sí. Gracias. Bien. Vamos entonces. Por un lado, teniendo el 658 en adelante, podemos ver quién es nuestro legitimado activo. El hijo. El hijo menor, mayor. Ahora vamos a ver si estudia o no estudia, todo perfecto. Hasta ahí vamos 10 puntos. Los legitimados pasivos, ambos padres. Perfecto. Deberé acreditar entonces ese título al momento de demandar. Obviamente con un certificado de nacimiento será suficiente. Incluso en el certificado de nacimiento, si es adoptado, va a figurar el carácter también de padres adoptivos, por ejemplo. ¿Sí? Debo acreditar ese título. Bien. ¿Hasta qué edad dice que es la obligación del pago de alimentos? Hasta los 21, pero hay una extensión a veces. Hasta los 21. Fíjense que el Código Civil y Comercial me tiene como mayor a partir de los 18 años, pero la obligación alimentaria de todas maneras la extiende hasta los 21 años. Es hasta los 21 años y si estudia, se acredita con el certificado universitario, terciario o el que fuere el carácter de estudiante, puede extenderse esa obligación de pago de alimentos hasta los 25 años. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Bien. Laura, mi colaboradora fiel. Sí. Vamos con los legitimados del 661. Legitimación. El progenitor que falte a la prestación de alimentos puede ser demandado por A. El otro progenitor en representación del hijo. B. El hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada. C. Subsidiariamente cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber es los legitimados activos, o sea, ¿quién puede ejercer la representación del legitimado activo? Ustedes saben bien que una cosa es la representación, una cosa es la personería, otra cosa es la legitimación. Con lo cual, tienen que tener en cuenta de que un menor debe ser, en principio, representado para estar en juicio. ¿Sí? El C61 lo que nos trae es justamente esa posibilidad. Nos trae 3 posibilidades que, mirá, en caso de que un hijo quiera reclamar, el C61 dice, bueno, si le estamos reclamando a uno de los padres, el otro padre puede hacer la vez de representante legal
no tiene ningún inconveniente. Después nos habla de que el hijo mismo, el menor, aún siendo menor, si tiene la madurez suficiente, también podría presentarse en un proceso y se le asignaría un abogado, o podría presentarse con un abogado. Por último, cualquier pariente puede representarlo, ¿sí? O hasta el Ministerio Público, ¿sí? Entonces el 661 lo que me habla es de la legitimación activa, de la legitimación activa, pero no debemos confundir. No me está diciendo que el legitimado es el progenitor, ni me está hablando de que cualquier pariente puede ser legitimado, o ¿sí? No me está cambiando el legitimado. El legitimado siempre es el hijo. El legitimado es el hijo. Lo que me habla del C61 es la manera de presentarse en juicio del hijo, la manera de ser eventualmente representado en el proceso de alimentos. La legitimación, el derecho es del hijo. ¿Sí? Bien. Pasivos, dijimos, en principio progenitores o padres. Después podemos hablar de ascendientes y descendientes, pero en principio ascendientes tenemos que hablar, que es el 668 y Laura lo va a leer. Reclamo a ascendientes. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en el que se demanda a los progenitores o en un proceso diverso. Además de lo previsto en el título de parentesco, debe acreditarse verosimilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado. Bien. Es un tema que antes de la modificación del Código Civil y Comercial se había generado todo un conflicto. ¿Por qué? Porque la realidad es que uno, para reclamarle al ascendiente, en un principio, después se fue modificando por jurisprudencia, pero en principio se exigía que se le reclame primero al obligado, este establecido hoy en el 658, a los padres o a los progenitores, y si luego de dictada la sentencia y se generaba la imposibilidad de cumplimiento, recién ahí nacía la obligación de los ascendientes, de los abuelos, a pagar alimentos del hijo. Era todo un lío, porque en definitiva, digamos, había todo un desgaste jurisdiccional innecesario que se generaba con un proceso que uno sabía que el resultado iba a ser la falta de cumplimiento o la imposibilidad de cumplimiento por parte del primer obligado al pago. Entonces, esa situación con el 668 vino, digamos, a mejorarse, y lo que uno tiene que hacer eventualmente, si le quiere reclamar al ascendiente, es reclamar a ambos. Por el 658 le reclamo a uno de los progenitores, por el 668 le reclamo al papá del progenitor, al abuelo del niño, y deberé exponer por qué es el reclamo a los abuelos, por qué es el reclamo a los abuelos, y cuál va a ser la imposibilidad de pago por parte del alimentante, ya sea una imposibilidad o una imposibilidad de ubicación o una imposibilidad de lo que fuere. ¿Sí? No es solamente imposibilidad de pago, sino muchas veces imposibilidad de cumplimiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Y esto tiene que ver con legitimados pasivos. Eso eran legitimados pasivos. Ahora bien, ¿qué abarca el tema de alimentos? Y eso es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué abarca alimentos? Cuando yo pido alimentos de un menor, ¿qué abarca? Me lo responde el 659, que Laura me va... 659, contenido. Me está diciendo mi computadora que tengo baja señal. Voy a apagar la cámara un cachito. A ver. ¿Me escuchan ahí igual? Sí. Bien. Sí. 659. Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta,
habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especies y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y las necesidades del alimentado. Bien, fíjese una cosa. 2 o 3 conceptos que tenemos que tener en cuenta. Me habla de prestaciones monetarias. ¿Saben qué significa eso? Dinero. Justamente lo contrario. Que las prestaciones monetarias no está todo relacionado o que implica dinero efectivo. Por eso, cuando me habla de prestaciones monetarias, cuando hablamos de créditos alimentarios, como la prestación es una prestación monetaria, incluso dice, el 659 dice, dice o en prestaciones monetarias especie. o en especie. La realidad es, digamos, el concepto es un poco adrede, porque ¿qué pasa? Nuestra legislación, aún en el Código Civil y Comercial Nuevo, recuerden que tiene una prohibición con el dinero. ¿Y era la prohibición de qué? La prohibición de indexar. Vale decir que si la cuota alimentaria fuera dineraria, ustedes tienen que tener en cuenta que yo fijaría una cuota alimentaria hoy y como no puedo, o el juez no puede eventualmente indexarla, no puede generar un mecanismo de actualización, provocaría que en definitiva esta cuota alimentaria quedara desactualizada en breve tiempo, no más de un año, y debería yo iniciar un nuevo proceso de alimentos y en definitiva cada año debería, digamos, pedir un nuevo juicio de alimentos para actualizar la cuota alimentaria que quiero pedir por las necesidades del hijo menor. Francisco, te estás tentando de vuelta. Se ve que, yo no sé si estás mirando la clase o estás mirando, o estás escuchando por un lado y mirando no, Toca Word, no sé, ¿viste? Esas cosas que miran los nenes ahora. No, estoy prestando atención. Estás prestando atención. Bien. No estoy con la cámara, pero te veo. Yo no entiendo, porque cuando el juez establece el monto en base a las necesidades, ¿establece un monto o establece un monto o establece una proporción? Bien, ahí voy. Como es una obligación monetaria, conforme lo establece el 659, el juez va a establecer, no montos dinerarios, no hay ningún inconveniente, pero va a poder utilizar mecanismos de actualización. ¿Por qué? Porque él va a aducir que es una obligación monetaria y que puede ser generada en especies y en dinero. ¿Sí? Pero este concepto de que sea monetaria y que no hable de una obligación dineraria, le va a permitir eso al juez. Cuando habla de monetaria, dice que podrá, obviamente, eso lo fijará en dinero. Y puede ser en especies, en la obligación de pago de ciertos rubros, que también, en definitiva, generan una cierta actualización indefectiblemente. Si a mí me obligan, dentro de mi obligación alimentaria, a pagar el colegio de mi hija, la realidad que lo que va a pasar es que cada vez que aumente el colegio de mi hija, yo deberé pagarlo y indefectiblemente eso implica que la cuota alimentaria está siendo aumentada o va en aumento. ¿Está claro? Espérenme un cachito. ¿Sí? Bien. Pero en definitiva, lo más importante es que cuando yo quiero fijar la cuota alimentaria o la necesidad del alimentado, lo que tengo que tener en cuenta son cada uno de esos conceptos que me dice el 659. Es decir, educación, manutención, esparcimiento, vestimenta, vivienda. Entonces, y no es que debo hacer, cuando pido alimentos,
una planilla de Excel con cada uno de estos rubros en el cual yo pongo educación, tanto, manutención, tanto, esparcimiento, tanto. No, son estimativos de algunas cuestiones que yo debo tener en cuenta en base a, obviamente, el nivel de vida y además las actividades ordinarias y extraordinarias que puede realizar el menor de edad. ¿Sí? Ahora bien, la realidad es que ¿me decías algo, Sebastián? Sí, una duda me quedó. Sí. ¿Cuáles serían ejemplos de mecanismos de actualización que, digamos, que se usa hoy en día? No, es que hoy, digamos, hoy cualquier mecanismo de actualización puede ser utilizado. ¿Por qué? Porque como no es una obligación dineraria, reitero, el juez que puede decir, bueno, miren, vamos a fijar una cuota alimentaria de 30.000 pesos. Perfecto. Actualizable cada 6 meses conforme el índice de precio del consumidor, conforme, vamos a suponer que el alimentante es carnicero. Bueno, conforme el índice de aumento de la carne, vamos a suponer que es constructor, conforme al índice de la construcción, vamos a suponer que no es nada de esto, sino que es comerciante. Y bueno, estará atada a los aumentos que disponga el sindicato el sindicato empleado de comercio. Vamos a suponer que trabaja en un comercio. Digamos, puede utilizar cualquier mecanismo o puede utilizar un porcentaje fijo establecido, ya les digo, por el IPC. El IPC no, ¿cómo es? Sí, el índice de precio del consumidor, el IPC, que vamos a suponer que mes a mes se vaya actualizando. Entonces, vamos a suponer, la inflación de septiembre fue el 3,5. Bueno, la cuota alimentaria de octubre aumentó 3,5. ¿Sí? Esos son mecanismos de actualización. Y después tenés mecanismos de actualización que no refieren a un porcentaje determinado ni a un índice determinado, pero como les decía, surge por esa obligación en especie que yo tengo de la cuota alimentaria y que implica, che, mirá, vos pagas la obra social, el colegio, la pileta del nene, el club de pesca, lo que fuere, y en definitiva uno va a estar atado a los aumentos pertinentes de esas actividades. Si esas actividades aumentan, obviamente, implícitamente está aumentando la cuota alimentaria, ¿sí? O la obligación alimentaria, mejor dicho. ¿Sí? Bien. Exigibilidad. ¿Exigibilidad de qué? Exigibilidad de la cuota alimentaria. ¿Desde cuándo son exigibles los alimentos? ¿Desde cuándo son exigibles los alimentos? Desde que se reclaman. Ese concepto, Laura, es muy bueno. Es importante eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vienen a ver al estudio y viene una mamá con el nene que se separó todo bien y después de 3 años se enoja con el papá del nene. Siempre pongo el ejemplo así, pero bueno, puede ser al revés también. Y resulta que viene y dice, no, porque nunca me pasó un mango, le quiero reclamar desde que nos separamos hasta acá porque nunca me pasó un mango. ¿Puedo? ¿Puedo? No. ¿Y por qué no podría? ¿Por qué no podría reclamarle para atrás? Si yo, mira, tengo un listado de todo lo que gasté en los últimos 3 años que él se fue y nunca puso un mango. Yo sí hablo sin saber, pero creo que habría algún plazo de prescripción y desde ahí podría reclamarle, porque está obligado igual el progenitor a los alimentos. Ajá. O sea, vos decís, Sebastián, entonces que aún cuando no lo haya reclamado, si yo tengo todos los comprobantes, como era obligado al pago, le podría reclamar salvo que estén prescriptos. Hablando sin saber, entiendo que sí. Bien. Laura, No. defende tu postura. No sé cómo defenderla. Hay una explicación con respecto, no me acuerdo, con respecto
lo hago en comparación con la rendición de las cuentas o con lo que gastamos entre si fuéramos condóminos, es decir, se puede reclamar a partir de que se reclama. No sé en qué basarlo, pero es Bien. base a eso, creo. Está bien. ¿La realidad cuál es? La realidad es que hay una premisa legal y jurisprudencial que establece que alimentos que no se reclaman en tiempo y forma implica que son alimentos que no fueron necesitados. Con lo cual yo no los puedo reclamar. Yo no puedo irme para atrás y decir, no, mirá, vos nunca pusiste un mango, eras obligado. Si yo no te reclamé, la ley presupone que yo no los necesité. Que mi hijo no los necesitó. ¿Sí? Por eso, Sebastián, yo no puedo reclamar para atrás. Ahora bien, el 669, en este sentido, también nos ayuda bastante. Laura. 669. Alimentos impagos. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los 6 meses de la interpelación. Por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho a reembolso de lo gastado en la parte que corresponda al progenitor no conviviente. Bien. Primera cuestión. Estamos hablando de exigibilidad. La exigibilidad siempre fue desde la demanda, desde que yo iniciaba la demanda. El 669 me da la posibilidad de que esa obligación empiece desde la interpelación, siempre y cuando yo, desde que interpelo hasta que interpongo la demanda, hayan transcurrido no más de 6 meses. Vale decir que, si yo interpelo el 1 de enero e inicio la demanda hoy, ¿desde cuándo serán exigibles los alimentos? Desde hoy. Desde hoy. Correcto. Ahora, si yo interpelé en septiembre e inicio la demanda hoy, ¿desde cuándo son exigibles? Desde septiembre, desde el momento de la interpelación. ¿Sí? Entonces, esa situación, la realidad es novedosa en el Código Civil y Comercial. Antes no sucedía así. Antes la realidad que era, lo que pasaba era que eventualmente solamente podían reclamarse o exigirse los alimentos desde que se iniciaba la demanda. Vale decir que cualquier intimación que yo realizaba antes era solamente para demostrar mi buena predisposición para no iniciar el proceso. La otra cuestión es la segunda u última parte del artículo, que habla del reembolso. En realidad, eso no es cuota alimentaria, no es reembolso, no es pago de una cuota alimentaria atrasada, sino que es reembolso por gastos que efectivamente yo haya realizado y pueda demostrarle que me los deba pagar. Pero es un reembolso de sumas obligadas a pagar, no es cuota alimentaria específicamente. ¿Sí? ¿Desde cuándo esos? Eso los puedo realizar el 6, si no mal recuerdo, vamos de vuelta con el 669, que dice: por el periodo anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponda al progenitor no conviviente. Ahí entra a jugar ese reembolso que yo les digo, entra a jugar lo que dijo Sebastián hoy, que ¿desde cuándo? Siempre que no esté prescripta, siempre que sea una obligación que no sea prescripta, podrá reclamarse sin ningún problema, con los debidos comprobantes, pero es un reembolso de dinero, no es cuota alimentaria. ¿Sí? Vale decir, yo eventualmente podré reclamarle en un proceso el tema de ese reembolso. En este es alimentos. ¿Sí? Competencia. Perdón, o sea que es en un proceso diferente a este, me estás diciendo. Sí, recuerden que cuando hablamos de
demanda, cuando hablamos de demanda, hablamos del proceso más breve, y el 543 nos decía, ahí les digo, nos decía, la petición de alimentos tramita en el proceso más breve que establezca la ley y no se acumula con otras pretensiones. ¿Sí? Entonces, esa es otra cuestión. Vamos con el tema de la competencia. La competencia me la establece el 716. 716 del Código Civil y Comercial, Laura. Reglas de competencia. 7.16. Procesos relativos a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Bien. Juez competente, domicilio del alimentado, en este caso el menor. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Tema importante. Nosotros, cuando hablamos el menor, estamos hablando de uno de los títulos. De uno de los títulos que me da legitimación activa. Ser menor de edad, niño, y le puedo reclamar eventualmente a los legitimados pasivos que ya vimos. La exigibilidad, todo esto, perfecto. Ahora, vamos a ver otro título. Yo tengo la obligación de alimentos, digamos, desde el punto de vista del matrimonio, que está previsto en el 432 al 434 del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Y ahí, fíjense, estamos en el 600 y pico, nos vamos para el 430, 432. Laura, vamos. Alimentos. Estamos derechos y deberes de los cónyuges. 432. Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles. Bien. Obligación alimentaria, obviamente, durante el vínculo, incluso cuando hay una separación de hecho. Luego de separación de hecho, luego de disuelto el vínculo, ¿permanece la obligación de alimento? Sí, en algunos casos sí. Fíjense, las pautas alimentarias para la prestación de alimentos durante el vínculo o durante la separación de hecho están previstas en el 433. Pero lo más importante, léete el 434, Laura, por favor. 434. Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio. A favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. B. A favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos B, C y E del artículo 433. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del 441, del artículo 441. En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si desaparece la causa que la motivó o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Bien. Si el convenio... Está bien. Ahí estamos. Fíjense, lo más importante y lo más común, lo más normal que vayan a tener van a ser este tipo de alimentos. Que venga uno de los cónyuges, se divorció y la realidad es que necesita alimentos porque no puede proveérselos. La realidad es, luego de disuelto el vínculo, lo que nos dice el 434 es, bueno, tengo dos alternativas. Una es que se le deben alimentos a aquel que hubiese estado enfermo antes de disolverse el vínculo, con lo cual, obviamente,
se deberá abonar alimentos. Y el otro supuesto es aquel caso en el cual uno de los cónyuges no tiene recursos propios, y necesita de los recursos del cónyuge con el que estuvo eventualmente vinculado. Ahora bien, fíjense que el 434 es recontra clarito cuando les dice, mire, lo primero es, en el caso de enfermedad, cesa obviamente si la enfermedad se termina. En el caso de no tener recursos propios, se termina o el límite va a ser eventualmente o que contraiga otro matrimonio, en cualquiera de los dos casos también, la persona enferma también puede contraer otro matrimonio, otro vínculo, una unión convivencial. Pero lo más interesante es que aquel que no tenga recurso, el límite temporal también va a estar por los años de duración del matrimonio. Vale decir que si el matrimonio duró 5 años, esta prestación dineraria por no tener recursos no podrá ser mayor a 5 años. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado es, esta prestación alimentaria para aquel que no tenga recursos tampoco es posible en el caso de que hayan efectuado en un convenio regulador o hayan pactado esa suma dineraria prevista en el 441 del Código Civil Comercial, que es la prestación única. Espérenme que lo vamos a buscar. Así no la molestamos tanto a Laura. Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produzca un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Si recibió esa compensación del 441, obviamente no podrá pedir o no tendrá derecho o no tendrá legitimación para reclamar eventualmente estos alimentos previstos en del 432 al 434. ¿Sí? Y la competencia, en el caso de este tipo de alimentos, la competencia varía. La competencia será, en principio, la del juez del último domicilio conyugal, también puede ser la del domicilio del demandado, la ordinaria y prevista en el artículo 5, me parece que es del Código Procesal, y eventualmente también la competencia puede estar fijada por el juez que atendió el divorcio de las partes. ¿Sí? Estos dos títulos son los que a mí me interesa que los charlemos, los conversemos y los atendamos. Ahora, después, ustedes van a tener que ver, y en esa clase que les digo yo que está subida, tienen otros títulos y otras obligaciones alimentarias. Está el del parentesco, previsto en el 537 al 554 del Código Civil y Comercial, que los requisitos están previstos en el 540, está los alimentos en las uniones convivenciales, los alimentos del progenitor afín, los alimentos en la adopción simple, los alimentos de los donantes, los alimentos de la renta vitalicia. Todos esos títulos que están previstos y están dentro de la posibilidad de ser reclamados a través del 635 del Código de Procedimiento, eso se los dejo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Por último, vamos a hacer básicamente ese esqueleto. Sebastián Enz levantó la mano. ¿Dónde está Sebastián Enz? Acá. Acá. ¿Cómo es este tema de la obligación? Qué canchero, Sebastián, ¿eh? Me gustó lo de la manito ahí. Lo vi en otra clase y me gustó a mí también. Bien. ¿Cómo es esto de la que transmite a sus herederos? Digamos, ¿tiene algún... Cuando dice herederos, ¿tiene algún límite? Porque me hace ruido si alguien heredó por testamento, por ejemplo, y que no tenga ninguna relación de parentesco con el alimentante, que tenga que pagar estos alimentos posterior al divorcio. Eso es lo que no entiendo. Está bien, no, pero... A ver, no me acuerdo en dónde estaba eso que... A ver, es el 434, inciso A, dice, si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Claro, el alimentante.
Sí. no el alimentado. No, el alimentante muere, digamos, Sí, la obligación esa de alimentar sí. tiene que seguir sus herederos. Se tramita a los herederos. Pero hay herederos que no tienen nada que ver con el alimentante, digamos. Está bien, pero el alimentante tiene una obligación. Esa obligación del alimentante se transmite al heredero. Cuando vos sos heredero, y esto no es solamente por esto, sino en cualquier situación, vos recibís activos y pasivos de la herencia. Sí, sí. Esto es un pasivo. ¿Sí? Ahora, podés renunciar a la herencia, porque sabés, che, no, mira, ¿sabés qué pasa? Él me dejó una casa, pero tengo, ¿sabés qué? Que pagar el alimento a coso, esto es una vida. No. La obligación, esta obligación de alimento, como cualquier obligación que tenga un fallecido, un testador, se transmite. ¿Por qué? Porque en definitiva, digamos, te reitero, vos cuando sos heredero del activo, pero también del pasivo, de la herencia. Y viene con todo. O aceptás o no aceptás. Podés no aceptar la herencia. Está bien. ¿Sí? Pero esto pasa como con cualquier deuda. Vamos a suponer que no sé, vos heredás de tu papá lo que fuere, pero tu papá tiene un crédito hipotecario en el banco. Vos heredás la casa. Vos decís, no, ¿yo por qué tengo que pagarle? ¿Yo qué culpa tengo? Heredo la casa, me testó la casa, me dio un testamento de la casa. No tengo nada que ver, no era mi papá. Un Pero, tío. profe, Sí, pero no es que uno responde hasta con un máximo de los sí, bienes que recibe, sí, no responde con su patrimonio. está bien, pero eso no tiene nada que ver. O sea, la No, está extensión bien, de la pero obligación no tiene que ver. no, pero yo pregunto, en el caso de un crédito hipotecario, yo la extensión la voy a pagar con el producido no sé, la casa, ponele. Mi patrimonio no. Ahora, en el caso de los alimentos, ¿me persiguen los alimentos más allá del activo que me haya dejado el causante? No. Ok. Listo. Se va a limitar a los bienes recibidos por la herencia, obviamente. Bien, ahí está, gracias. Sí, sí. Si no los pago, obviamente. Siempre estamos hablando de incumplir en el crédito hipotecario o en el crédito alimentario. ¿Sí? Y obviamente, digamos, vamos a suponer, Sebastián, no te quiero matar, pero vamos a suponer que Sebastián, vos eras el alimentante y falleces. Y había, digamos, un juicio de alimentos, porque también hay una realidad. Esto se genera en tanto en cuanto haya un proceso judicial. Si no hay un proceso judicial, digamos, está la obligación, pero está la obligación que se transmite por ley, pero si se cumple no pasa nada. Ahora, fallece Sebastián y nada, Sebastián me venía pagando todo fenómeno, ningún problema. Porque yo estaba enfermo, ningún problema. Viene, fallece Sebastián, los hijos de Sebastián no me pagan más nada. Y bueno, tendré que hacer el reclamo y fundarlo en este artículo, en el 434, diciendo, no, mira, el obligador era Sebastián. Yo estaba enfermo antes de disolver el vínculo y por tanto corresponde que me paguen los herederos. Nosotros habíamos fijado con Sebastián esta cuota alimentaria, tendré que demostrar la cuota alimentaria y mis necesidades y las posibilidades del alimentante, en este caso los herederos. ¿Sí? ¿Ens? ¿Sebastián Ens ahora? ¿Está claro? Sí, la duda iba más por, digamos, la naturaleza de la obligación, el fundamento de por qué. Porque como todas obligaciones de los herederos que heredan activos y pasivos. Sí, ahí sí, yo lo había pensado por el tema del vínculo, digamos, de por qué el código protege esta obligación, por una cuestión del vínculo de matrimonio, y como el vínculo ya está disuelto, por ese Sí, lado. pero en el tema de la enfermedad también, digamos, más allá del vínculo disuelto, se disuelve el vínculo y, digamos, le da un cierto grado de humanidad a la situación. Por eso, fíjate que también el código se encarga de decir una enfermedad, pero que tenga que haber sido con anterioridad a la disolución del vínculo. No es una enfermedad que, digamos, se disuelve el vínculo, vamos a suponer que estamos dentro de estos
dentro de esto, de la posibilidad de que el cónyuge no se pueda proveer de los alimentos y se enferma. No dice, no, mira, no me puedo proveer y encima me enfermé. Ahora tengo 2 causales. No, tenés siempre una, porque la enfermedad es posterior a la disolución del vínculo. ¿Sí? Bien. Bueno, estructurita de la demanda de alimentos. Fíjense una cosa. La demanda es una demanda de alimentos común, debe cumplir con el 330, como toda demanda, debe cumplir con los requisitos del 635, que son específicos de la demanda de alimentos, vale decir que dijimos acreditar el título, exponer, mencionar aproximadamente el caudal económico del alimentante y la necesidad del alimentado. En el objeto, no se olviden algo, chicos, en el objeto de la demanda debe ser claro. ¿Qué quiero decir? Yo lo que tengo que establecer es qué cuota alimentaria estoy pidiendo. Entonces, en el objeto debe ser claro qué cuota alimentaria estoy pidiendo, y este desarrollo de caudal económico del alimentante y necesidad del alimentado, eventualmente lo desarrollaré en la demanda. ¿Sí? Ofreceré la prueba documental que tengo en mi poder o mejor dicho, acompañaré la prueba documental que tengo en mi poder y ofreceré toda la restante prueba. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Fíjense una cosa. Perdón. Sí. Yo me voy. Saludo, porque por ahí me hablas y ya me fui. No hay problema, Laura. Gracias por todo. Nos vemos. Chao. Luego de entablada la demanda, se establece lo que se llama una audiencia preliminar. Una audiencia preliminar que hace las veces de traslado de la demanda al alimentante. Tengan en cuenta que el juez, por el 636, recepcionada la demanda, lo primero que hace es fijar esta audiencia. Fija una audiencia, le comunica la audiencia al alimentante para que se presente en el tribunal, en el juzgado de familia, a los efectos de poder conciliar las pretensiones del alimentado y poder resolver el tema. Pero tienen que tener en cuenta y tienen que tener cuidado, porque esa audiencia hace las veces, esa notificación de audiencia hace las veces de traslado de la demanda. Vale decir que, si ustedes leen el 636, establece que hasta el día de la audiencia yo podré tener posibilidad de contestar la demanda por parte del alimentante con un aporte de prueba bastante acotado. Vale decir que la realidad es que el alimentante no puede, en su contestación de demanda, efectuar o ofrecer infinitos medios probatorios, sino que tiene que estar acotado específicamente a lo que él quiere demostrar en cuanto a, eventualmente, imposibilidad de abonar la cuota alimentaria que se está solicitando por o falta de caudal económico de él, o por falta de necesidad, o por falta de necesidad del alimentado en cuanto a lo que realmente es el costo de vida del mismo. ¿Sí? Una vez que, o mejor dicho, ¿qué es lo que puede pasar? Muchas veces pasa que el alimentante se presenta en la audiencia y el juez le otorga un plazo de gracia de 3-4 días o 5 días para poder contestar la demanda. ¿Esto por qué? Porque muchas veces cuesta, hasta llegar a dicha audiencia, poder tener los elementos necesarios aportados en ese proceso para contestar la demanda. Entonces, para evitar violar el derecho de defensa en juicio del alimentante al momento de contestar su demanda, puede ser que se le otorgue un plazo de gracia posterior a esta audiencia que les estoy diciendo. Una vez que contesta la demanda, el juez tiene 2 alternativas. Obviamente, estos si no concilian en esta audiencia preliminar. Las alternativas son, eventualmente, la apertura prueba, para que cada una de las partes produzcan los medios probatorios ofrecidos, una apertura prueba limitada, una apertura prueba para
producir medios probatorios específicos, contundentes, y que dilucide efectivamente las pretensiones de las partes. Posteriormente a eso se dictará sentencia. Sentencia, conforme lo establece el 641, y eventualmente el 642 me habla de alimentos atrasados. ¿Qué le puedo agregar a la pretensión mía, al objeto mío? Es, teniendo en cuenta esta necesidad y por el cual yo estoy reclamando en favor de un alimentado, puedo pedir alimentos provisorios. Los alimentos provisorios hacen las veces, si se quiere, de medida cautelar. Quiere decir esto que yo eventualmente, cuando inicio la demanda de alimentos, podré poner un acápite en el cual solicito al juez que, mientras vaya transcurriendo este proceso, es necesario mínimamente un alimento que cubra necesidades básicas del alimentado. Obviamente que estos alimentos provisorios no pueden ser iguales a los alimentos definitivos que yo estoy pidiendo. Quiere decir que si yo estoy pidiendo 10.000 pesos de cuota alimentaria, que abarca todas las necesidades del alimentado, como alimentos provisorios no puedo pedir 10.000 pesos. Yo lo que tengo que pedir es una suma menor que al menos cubra las necesidades básicas. Vamos a suponer 5.000. Entonces voy a decir, bueno, mire, señor juez, mientras se sustancia el proceso, mientras avanza el proceso, necesito que me dé una cuota provisoria. Esa cuota provisoria necesito que sea básicamente de 5.000 pesos, porque eso cubre la escuela de mi nene y el transporte escolar y algo de alimentos, por decirlo algo. Bueno, y el juez, si yo acredito la posibilidad del alimentante de cubrir esa cuota provisoria, el juez me va a otorgar esa cuota provisoria que eventualmente luego, cuando se determine la definitiva, la tendrá en cuenta. ¿Qué quiero decir que la tendrá en cuenta? Si yo, vamos a suponer, estoy 10 meses cobrando esa cuota alimentaria provisoria de 5.000 pesos, y a los 10 meses el juez me dicta sentencia y me fija una cuota definitiva de 10.000, esa cuota alimentaria se retrotrae desde el momento de interposición de demanda, o ¿desde cuándo? Interpelación fehaciente. O desde la interpelación si yo inicié la demanda dentro de los 6 meses. ¿Sí? Quiere decir que si se pagaron solamente 5.000 pesos de alimentos provisorios, desde que se interpuso la demanda, para hacerlo sencillo, hasta que se dictó sentencia, se generó un débito, o sea, se debitó una cuota alimentaria de 10.000, pero que me pagaron 5.000. Voy a poder reclamar esa diferencia a través de lo que se llama alimentos atrasados, con una cuota extraordinaria, con una suma única. Eso lo podrá determinar el juez, depende, ya les digo, de ese caudal económico del alimentante. ¿Sí? ¿Alguna duda acá? La sentencia es apelable. Doctor, Sí. la diferencia dijo de que se cobraba por medio de alimentos atrasados. Esa diferencia Claro. entre los provisorios y los Son los llamados finalmente establecidos. son los llamados alimentos atrasados previstos en el artículo 642 del Código de Procedimiento. Que el Gracias. juez puede determinar la manera de que sean abonados o sean percibidos a través o de una suma única o de una suma extraordinaria mensual que exceda, vamos a suponer, la cuota ordinaria. Si fija 10.000 pesos, vamos a suponer, y a vos te deben 5.000 pesos durante 10 meses, te deben 50.000 pesos. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pagar durante los próximos 10 meses, en vez de 10.000, 15.000 pesos. Cosa de poder ir regularizando esos alimentos que han sido devengados y no percibidos. ¿Sí? Y la sentencia por el 644 es apelable, dice: la sentencia que deniegue los alimentos será apelable en ambos efectos, obviamente. Si los admitiere, el recurso se considera con efecto devolutivo. En este último supuesto, una vez deducida la apelación, se expendirá testimonio de la sentencia. Es lógico que el efecto, en el caso de que se haya hecho lugar a los alimentos, sea con efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque la necesidad del alimentado es superior a cualquier recurso que pueda interponerse. Con lo cual, lo que se pretende con el recurso de apelación es que no dilate ni
difiera el cumplimiento de una sentencia de alimentos por la importancia de la misma, entonces se le da el efecto devolutivo. Vale decir que no se suspende por la apelación, la obligación alimentaria se deberá ir cumpliendo, y por otro lado, el expediente, se podrá formar un expedientillo el expedientillo, no sé si lo habrán visto alguna vez, el expedientillo del artículo 250 del Código de Procedimiento, que se forma con la sentencia y los recursos de apelación, y ese expedientillo es el que se eleva a Cámara para tratar el recurso de apelación. Hasta tanto el recurso de apelación no esté resuelto, ya sea para bien o para mal, la sentencia de alimentos se debe cumplir con total normalidad. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Todo el resto de lo que es el color del derecho de fondo, ya les digo, lo tienen ahí y es leerlo. Fíjense que hay un montón de cosas hoy, estuvimos leyendo constantemente artículos, y los artículos son específicos y son bastante, digamos, explicativos, en definitiva, de las obligaciones y de lo que es el procedimiento. ¿Sí? Bueno, por esta semana no los veo más, me cansé de verlos. ¿Listo? Gracias.